Y como venganza me casé con una tía de ella. ¿Puede una mujer perdonar situaciones como estas? Yo me volví una persona posesiva, me maltrataba física y emocionalmente, y mi suegro nos encontró teniendo relaciones. Yo te podría decir que toqué fondo porque situaciones de drogadicción, de tráfico de drogas, de situaciones ya turbulentas, bien fuertes. Yo llegué a ser prácticamente copastor de una iglesia y yo cometí errores grandísimos de infidelidad dentro de la iglesia. ¿Son posibles las segundas oportunidades? Y ella le pidió señales con lujos de detalle y el anillo que mi mamá llevó fue un anillo de oro blanco de 3 piedras. ¡Wow! Estaba perdiendo mi matrimonio, dije, hasta aquí. Y hoy por hoy te puedo decir que tengo muchos años de ser fiel a mi esposa. Estamos comenzando nuestra propia compañía. Es la historia de Roger Rodríguez, como siempre en dos partes, personalidades que no tienen reparo en contar las cosas como son. En la primera parte, fracasos muy oscuros, y en la segunda parte, un cambio de dirección. Roger es nicaragüense, médico veterinario, con especialidad en la alta gerencia en el sector agropecuario, enfocado en nutrición y fármacos en grandes cadenas a nivel internacional. Ahora es empresario y fundador de Pets Experts, aquí en Miami. Mi infancia muy bonita. Nací en un pequeño pueblo de la ciudad de Chinandega, Nicaragua. Se llama El Viejo, a 4 kilómetros del departamento de Chinandega. Llena de mucho amor, mucho cariño familiar. Una familia numerosa, grande. Éramos como, qué sé yo, 20 primos. Mi papá era un piloto agrícola. Muy pocas veces lo miraba porque él salía a las 4 de la mañana, 5 de la mañana a fumigar y aparecía ya muy tarde, pues quizás a veces nosotros ya estábamos hasta dormidos. Con mi mamá, una mujer muy, muy cariñosa. Algo impactante fue que mi papá pues tenía una segunda familia y técnicamente éramos de la misma edad, pero de diferentes madres. ¿Y no sabían? Y no sabíamos, al menos mi hermano menor y yo no lo sabíamos. Y nos dimos cuenta de una manera muy, muy triste porque resulta que mi hermano mayor de esa relación con esa señora murió en un accidente. Y recuerdo que yo llegaba de la escuela, estaba en primaria, y como te comento, la familia era grande y vivíamos prácticamente, un barrio era completo de la familia. Y un tío me encontró antes de llegar a casa y me dijo, Roger, se murió tu hermano. Y el único hermano que yo tenía en mi mente era mi hermano que yo conocía de padre y madre. Y eso fue impactante, impactante porque, o sea, te puedes imaginar un niño de 10, 11 años que le digan eso fue... Y resulta pues que era ese hermano. Mi papá tuvo del matrimonio con mi madre, que era su matrimonio, una mujer, 2 varones, y con esa señora tenía un varón y 2 mujeres. Ay, Dios mío. Siendo piloto, pues él tenía unos ingresos bastante razonables. Aparte de piloto, era el gerente de la aerofumigadora, entonces tenía 2 ingresos. Él compró fincas, pequeñas fincas. Que en los años 80 Nicaragua fue un país muy difícil, igual que como está ahora, un poco peor quizás, porque estaba el comunismo, estaban los bloqueos, estaban cosas que por decirte, para comprar el pan todos los días tenían que darte un número, para comprar el arroz era racionado, el jabón era racionado, y hasta cierto punto nosotros pues no vivimos eso. Claro. Entonces, sí, pues podríamos decir de que fuimos, entre comillas, un poco privilegiados. Y ya cuando pasamos a la adolescencia y la juventud, cosas que marcaron su vida. A los 13 años, tuve mi primera relación sexual con una mujer de casi 20 años. O sea, yo era un niño, ella era una mujer ya. Fue algo que me marcó, digo yo, ¿verdad? Lo hago un poco chistoso porque digo yo, me alegra que me gustó, pero todo a su tiempo, todo en su momento. Y si se hace de manera correcta es una bendición. Si se hace de manera incorrecta es una maldición.
Claro. Y esta segunda parte es lo que me pasó a mí porque me volví una persona llena de lascivia, llena de deseos muy bajos carnalmente hablando. No tenía, no me saciaba con nada, podía estar con una muchacha, con otra. En mi adolescencia recuerdo que a quien era mi novia en ese entonces, que hoy es mi esposa, le decían de que yo tenía cara de, perdón, pues, pero esa es la palabra, cara de puto. O sea, cosas bien grotescas que hoy a mí me hacen sentir mal, pero también entiendo, pues, que fue la situación en la que yo me desarrollé y, como dice aquel dicho popular, crea fama y échate a dormir. ¿Qué te digo? Durante un año, no sé cuánto tiempo, cuando pasó esa situación con esta joven, que ya era una mujer, ella prácticamente comenzó a llegar todos los días a la casa, porque tenía mucha cercanía de nuestro hogar, entonces ella llegaba como a visitar la casa, pero con la intención de que sucediera eso prácticamente todos los días. Entonces te podrás imaginar el tipo de adicción que se fue creando en mi vida. Entonces ya cuando esa muchacha no estaba, lógicamente ya adicto como a cualquier vicio, uno lo buscaba. Claro. Marcó incluso a las personas que yo amaba, que yo quería, pues que es mi esposa, la lastimé mucho, porque mi esposa, pues, nosotros comenzamos una relación de noviazgo desde los 16 años exactamente. De hecho, yo conocí el camino del Señor, el camino de Dios, gracias a mi suegro, el papá de mi esposa. Las contradicciones que pudimos haber tenido, Claro. porque dentro de mi vida sexual, pues, lógicamente, un noviazgo de 5 años, un año y medio, 2 años después del noviazgo, pues comencé a tener relaciones con ella y comenzó aquella lucha de la parte espiritual con la parte humana de que, de que no era correcto lo que estábamos haciendo. Las cosas se complicaron mucho más porque llegó un momento que ella en su relación con Dios me decía, Roger, no, yo no quiero seguir en esto. Entonces yo tenía que irme a la calle y andar o sea, buscando esa necesidad, entre comillas, que el diablo te pone en la calle, pues. 5 años de noviazgo, como te digo, imagínate a los casi 20 años, sí, a los 20 años, yo me volví una persona posesiva, me volví una persona grosera con esta muchacha. Por decirte, por darte un ejemplo, si estábamos en alguna fiesta, en alguna discoteca, en algún lugar y a mí no me gustaba lo que ella miraba o lo que ella estaba haciendo, yo la maltrataba física y emocionalmente y su familia miraba eso. Con la mamá de ella, con mi suegra, pues no teníamos una buena relación y, y 5 años de noviazgo pues se terminaron. La juventud, las interpretaciones erróneas que tenemos como seres humanos, yo decía que yo no era el culpable y que la culpa la había tenido la familia de ella, de que hubiéramos terminado la relación. Y como venganza me casé con una tía de ella. Me casé con una tía de ella. Fue mi primer matrimonio. Te comento que yo tengo 4 hijos, 2 de mi matrimonio y 2 fuera de mi matrimonio. Uno de esos hijos es una niña que nació en ese primer matrimonio que, por supuesto, nada que ver con amor quizás. Me casé por venganza, como, esta señora, esta familia no dejó que fuera el novio de su hija, pues por aquí me la voy a desquitar, esa va a ser mi venganza. ¿Y cómo lo tomaron ellos? Nunca supe hasta muchos años después. A quien le dolió fue a mi novia, a mi esposa. Por supuesto, mucho dolor, mucha tristeza, porque te comento que desde el día que nosotros terminamos la relación, no nos volvimos a ver. 9 años sin vernos, viviendo a menos de 10 bloques de diferencia en el mismo pueblo, no nos volvimos a ver. Y fue algo como que la vida dijo, aquí voy a cortar esto y vamos a esperar. Ese matrimonio, ¿cómo se acabó? Como comenzó, mal. Infidelidades por parte de esta muchacha, mucha tristeza, mucho dolor, muchas pérdidas económicas y pues se terminó. Mi primer matrimonio duró solamente 3 años y unos meses. Yo ya me había graduado, ya era gerente de una empresa pequeña en la ciudad donde yo vivía, soltero, ganando, tengo carro
no me detiene nada. Toca vivir. Exacto, exactamente. Mayor desenfreno, alcoholismo. Conocí otra joven, una muchacha en ese periodo, y nació mi segundo hijo, una muchacha que vivía en otro país. Con esta muchacha pues prácticamente te podría decir que toqué fondo porque ya ahí hubieron situaciones de drogadicción, de tráfico de drogas, de situaciones ya turbulentas, bien fuertes. Tanto así que lastimé hasta mi propia familia. Lo que te comenté de mi papá con su otra relación, creo que es el único recuerdo negativo que yo tengo de mi papá. Aparte de eso, mi papá ha sido un hombre muy recto. Mi madre ni se diga. Mi madre tiene un corazón tan grande, Juan Carlos, que cuando pasó esta situación de la muerte de mi hermano, la mamá de estas muchachas, de esta otra señora, cayó en algo como depresión, en algo duro y tuvo que emigrar a este país y mis hermanas se quedaron solas, o sea, no vivían con su papá, solo cuando las iba a ver. Claro. Y su mamá se vino a este país. Me siento tan orgulloso de mi madre porque ellas al final llegaron a vivir con nosotros. Wow. Y nos criamos como 5 hermanos de padre y madre con el amor de mi mamá en ella. Escuchar a mi madre decir, bueno, hijos, sus hermanas se vienen a vivir con nosotros, ahora ustedes se van a detener de comprarles sus cositas durante un año para que sus hermanas lleguen a tener todo lo que ustedes tienen. Te puedes imaginar un par de personas con ese carisma, con esa personalidad y saber que un hijo al cual criaron de la mejor manera andaba metido en situaciones de droga, en cosas. Ellos estaban en este país cuando pasó, yo estaba en Nicaragua y fue duro escuchar por el hilo telefónico a mi papá llorar por primera vez, un hombre de carácter fuerte, y escucharlo llorar y decirme, te estás arruinando la vida y nos estás arruinando la vida a nosotros como tus padres. Y dándome cuenta de que estaba totalmente patas arriba, como decimos, mi vida, tomé la decisión de venirme a este país. Estuve 5 años acá, pero nunca fui feliz, nunca tuve paz, nunca tuve tranquilidad. Y es porque Dios comenzó a tratar con los propósitos que Él tenía para mi vida. Me regresé en el 2005 a Nicaragua y recuerdo que llegué en mayo del 2005, en julio del 2005 o en junio se casaba mi hermano menor. Pues resulta que esta muchacha que había sido mi novia de 5 años, ella era invitada a la boda y ahí nos volvimos a ver después de 9 años. Te comento que salimos después de la recepción de la boda de mi hermano, fuimos a un lugar, a un bar a tomar algo, amigos cercanos, y un amigo en común nos invitó a los dos, me dijo a mí vamos, y le dijo a mi esposa vamos, pero sin saber que íbamos juntos. Me vio fumar, me vio con una cerveza. Los comentarios de ella pues fueron un poco negativos, diciéndome... Te veo más feo. Exacto. Exacto, entonces, pero como ahí de septiembre yo comencé a recibir llamadas telefónicas y llamaban y cortaban la llamada y cortaban la llamada. Y era ella. Estamos por arrancar la segunda parte. Una serie de señales abrieron una nueva oportunidad para Roger. Pero ¿qué hizo que su ahora esposa alcanzara el perdón y volviera a creer? Seguimos en 2 partes. Comenzamos a platicar y a conversar y a recordar. Ella me comenzó a contar de que ella desde enero de ese mismo año, cuando a mí me entró el deseo de regresarme, y era una cosa que nadie entendía el por qué, porque yo en este país estaba muy bien, ganaba muy buen salario, yo no pagaba renta, yo no pagaba comida porque vivía con mis padres, o sea, no tenía necesidad de regresarme. A ella le entró recuerdos de cosas muy bonitas. Y nosotros nos reímos hoy por hoy porque me decía ella, ¿cuáles cosas bonitas si no pasamos muchas? Pero sin embargo, eso es lo que Dios puso en su corazón porque ya nos estaba preparando. En noviembre de ese mismo año, mi mamá tenía muchos años de no ir a Nicaragua y le toca ir por una circunstancia migratoria. Y recuerdo que yo andaba en un seminario del ministerio, andábamos en un Sahel. Había sido invitado por el papá de ella porque era mi cumpleaños, recuerdo que era 25, 26, 27 de noviembre. Yo cumplo año el 26 y recuerdo que ese mismo 26 yo recibo una llamada
y era mi mamá, que tenía que viajar a Nicaragua y me estaba dando la sorpresa, pues, vía telefónica de que iba para allá. El papá de mi novia, de mi esposa, en ese momento mi suegro me dice, mira, me dice, tu mamá no ha estado en la boda de ninguno de tus hermanos, porque no aprovechan y ustedes se casan. Después de 2 años de relación de novios, tuvimos relaciones sexuales y mi suegro nos encontró teniendo relaciones. Entonces él ya sabía toda la situación. Entonces las palabras de él y la guianza de él como un hombre cristiano nos decía, ustedes ya se conocen bien, no vayan a tardar mucho si van a pecar. Ya éramos totalmente adultos, pues yo ya trabajaba allá, ella también, y tomamos la palabra de mi suegro y el 5 de diciembre del 2005 nos estábamos casando civil y el 1 de abril del 2006 por la iglesia. Muy, muy bonito porque hubieron señales espectaculares, Recuerdo que cuando nosotros íbamos a regresar, yo recuerdo que ella me llamó, quiero que ayunemos para que Dios nos guíe. Yo no puedo hacer ayuno, yo tengo una cuestión con la lactosa que si yo no me tomo un vaso de leche por la mañana, yo paso con dolor de cabeza todo el día. Y entonces ese día hice ayuno con ella. Cuando ya nosotros nos comprometimos, comenzamos a ver cómo Dios nos estaba dando las pautas, las señales de que éramos el uno para el otro. Yo le dije a mi mamá, le digo, quiero que me lleve el anillo de compromiso. Escójalo usted, búsquelo usted, lo voy a dejar a su criterio, a su gusto. Cuando yo le puse el anillo a ella comenzó a llorar, a llorar. Y yo le pregunté por qué, pues, y resulta que ella, durante toda su vida, ella le decía al Señor, Señor, cuando vos me regales mi esposo, yo te pido señales para saber que es el esposo que vos tenés para mí. Y ella le pidió señales con lujos de detalle, y una de las cosas era que el anillo de compromiso fuera de oro blanco y de 3 piedras, no de una, para que fuera algo raro. Y el anillo que mi mamá llevó fue un anillo de oro blanco de 3 piedras. ¡Wow! Una segunda señal fue que los anillos de matrimonio fueran de oro blanco. Y la tercera confirmación que ella le pidió a Dios era de que ella quería que el vestido de novia se lo regalaran. Ese fue el regalo de bodas de mi mamá. Un vestido precioso que ni siquiera fue comprado en una tienda, sino que fue solicitado a un diseñador en Nueva York. Y nos dimos cuenta de que éramos el uno para el otro. ¿A dónde siente usted que fue que conoció de Dios verdaderamente? A veces nosotros como cristianos creemos de que la vida de un cristiano está resuelta. Claro. De que la vida de un cristiano va a ser color de rosa. La realidad más lejana. Porque el ser cristiano es una lucha diaria. Fue aproximadamente hace unos 6 años que yo consideré de que ya no había otro camino que el camino con Dios. Yo recuerdo que una vez una persona bien usada por Dios me dijo, no es lo mismo conocer a Dios que ser amigo de Dios. Posteriormente recuerdo una historia de una persona usada por Dios que decía que él se encontró en un avión en un viaje, se montó, iba en primera clase y dice que las aeromosas quedaban viendo dónde él estaba y se ponían a reír y alegres y coqueteando y esto. Y él decía, porque era un hombre usado por Dios bien famoso, y él decía, wow, hasta las hermosas me conocen, saben quién soy. Pues resulta que no, pues que en el avión, a la par de él en primera clase, iba Leonardo DiCaprio. Él vio a Leonardo DiCaprio lo saludó, le dio la mano y hasta ahí terminó, pues, y él comentaba que él no puede decir de que él es amigo de Leonardo DiCaprio. Ni Leonardo DiCaprio va a decir, yo soy amigo de este fulano, porque simplemente se vieron. Claro. Y ahí me di cuenta de que verdaderamente el hecho de haber conocido de Dios no es tener una relación con Él. Te comento esto porque aún después de todo el testimonio que te he dado de mi matrimonio, que es el regalo más lindo que yo he tenido, yo seguí siendo infiel. Yo seguí cometiendo errores. Yo llegué a ser prácticamente copastor de una iglesia. Y yo cometí errores grandísimos de infidelidad dentro de la iglesia y teniendo cargos bien grandes. ¿Por qué? Porque mi relación con Dios no estaba como debería de estar. Hasta que dándome cuenta que estaba perdiendo mi matrimonio, dije, hasta aquí. Hasta aquí, y hoy por hoy te puedo decir que tengo muchos años de ser fiel a mi esposo.
que hoy por hoy con mi esposa vemos las cosas de manera diferente, abordamos las circunstancias y las situaciones de manera diferente, incluso dentro del mismo mundo cristiano de que hacen insinuaciones. Y ahora yo lo que hago es correr donde mi esposa y decirle, mira, me está pasando esto. Y es ponernos de rodillas y orar como matrimonio. Con mi hijo mayor vivimos circunstancias cuando venimos a este país que prácticamente nuestro hijo lo estábamos perdiendo, deseos de suicidio, y nosotros como hijos de Dios decíamos, ¿cómo es posible? Pero sí es posible, porque el diablo va a atacarte de la manera que él crea que vas a caer, pero la oración, la lucha y estar pegado a la base, como digo yo, en las cosas del Señor, hemos ido superando cada cosa. Cuando venimos a este país, yo en nuestro país, yo había logrado muchas cosas, materialmente hablando. Yo tenía un pequeño rancho con caballos pura raza, tenía un trabajo envidiable que muchos médicos veterinarios lo deseaban. Teníamos una clínica, en el rancho yo vendía servicios para los caballos, entonces teníamos muy buenos ingresos, teníamos vehículos, teníamos todo. Y cuando nos toca venirnos a este país por circunstancias que creíamos que eran humanas, hoy por hoy me doy cuenta que fue Dios el que nos trajo a este país. Después de vivir en una casa grande, 5 cuartos, 3 baños, venimos aquí a este país a estar en un apartamento de 1 cuarto, de 1 baño, que lo único que dijo yo que éramos ricos era en insectos, en cucarachas. No nos ha faltado nada. Hoy por hoy estamos comenzando nuestra propia compañía, que es una bendición, fue algo que Dios puso en nuestro corazón. Pet Expert USA, que así se llama nuestra compañía, una compañía de logística para mascotas. Es un sueño hecho realidad de parte de Dios para nosotros. No es la perfección, pero hoy por hoy tenemos esa paz que dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento. Tal vez lo más impactante de esta historia es conocer los milagros que ha visto Roger. Ella tenía un padecimiento, tenía una displasia de cadera. Recuerdo que en la oración comenzaron a orar ahí en el salón principal y a la muchacha se le comenzó a emparejar su cadera, y con un sonido estruendoso de huesos y todo, y aquello impactante, y yo me quedé, wow, este es el Dios verdadero, pues. Mi primer milagro vivido por el cual yo oré fue con un sobrinito, mi primer sobrino, recuerdo, y estaba prácticamente que no tenía fuerza, no hablaba, ya estaba prácticamente desahuciado, muerto, qué sé yo. Y recuerdo que encontré a la familia triste, llorando, mi hermana, y comencé a orar con mucha fe, sabiendo de que Dios iba a hacer el milagro, y así fue. Pues yo recuerdo que estaba de rodillas con los ojos cerrados y pidiéndole a Dios por la vida de mi sobrinito. Y cuál es mi susto cuando mi sobrinito se siente en la camita que estaba y me dice, tío, quiero agua. Una sobrinita nuestra nació con un problema de sus piecitos hacia adentro. Le pusieron unos aparatos para enderezarle sus piecitos, y mi suegro andábamos en un seminario y en el seminario le declararon la sanidad. Y cuando él llegó a casa, en efecto, ya le quitaron los equipos, le quitaron todo y la niña estaba sana. Que me atrevo a decirte de que el salario que yo tenía en este país como empleado no era ni la mitad de lo que ganaba en Nicaragua. La felicidad que hoy he encontrado yo aquí no la cambio por ese doble salario que tenía en Nicaragua. Tener un matrimonio saludable, un matrimonio sólido, seguro. Tener una familia estable, llena de mucha bendición, tal vez no desde el punto de vista material, aunque sí lo tenemos, pero sí desde el punto de vista espiritual. Ver a mis hijos buscar los caminos del Señor, servirle a Dios, servir en el ministerio de jóvenes. Sé que mis hijos no van a venir tomados, que mis hijos no van a venir drogados, porque Dios los está protegiendo. Mi conclusión más grande es que solo de la mano de Dios puedes tener una vida que, a pesar de cualquier circunstancia, vas a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tener esa plena seguridad de que todo va a salir bien, sí o sí.
si confiamos plenamente en el Señor. Mucha gente que considera ser amiga de Dios o hijos de Dios no tienen esa fe suficiente de decir, me quedé sin trabajo, pero yo voy a descansar en Dios. Si Dios no existe, pero sos una persona llena de rectitud, que andas en un caminar de, como te comentaba, sos un hombre de tu esposa, cuidas a tus hijos, tus negocios los haces con rectitud, ¿qué puedes perder? Nada. Pero como te decía, cambiemos la cara de la moneda. Existe Dios y no sos una persona justa, no sos una persona recta. ¿Cuánto nos perdés? ¿Te gustaría cambiar o salvar una vida? A compartir. ¿Te gustaría más inspiración y crecimiento? A suscribirse para encontrarnos en el próximo En Dos Partes. Te saluda Juan Carlos Paz. Hasta la próxima.